Y yo les digo así, mujer, tú puedes producir tu propio dinero. Eres capaz de trabajar y conseguir superar esto. Muchas veces se dijeron muchas palabras de que tú no eres capaz, de que no lo lograrás. Eres capaz, tú lo logras. Yo con mi historia de vida. Pasé por un momento en que pensé ser una persona sin hogar, no tenía perspectiva ninguna, me veía fea todo, y yo decía así, y tuve que rescatarme ante todo eso, decir así, yo puedo, yo soy capaz. Tuve una vida algo rebelde en mi adolescencia. Después fui a la iglesia y creo que a los 21 años hay esa cosa de que tenemos que orar para que Dios traiga al varón, y empezamos a orar. Y recuerdo que cierta vez se acercó este muchacho y le gustaba. Él empezó a frecuentar mi casa, se hizo mi amigo, pero estaba en otra relación, y entonces me conoció y llegué y le dije así. Él empezó, me decía que le gustaba. Yo le dije así, no voy a involucrarme con alguien que dice, tener otra relación, si vas a dejarla, por mi culpa no lo harás. Y él la dejó. Después de un tiempo, vino, empezó a buscarme y empecé a involucrarme con él, noviando como si fuera así, iglesia. Pero teníamos muchos conflictos, muchas veces percibía groserías, no trataba bien a la madre, tenía hijas y no cuidaba muy bien de las hijas. Pero imaginaba así, yo cambié en mi adolescencia, que era rebelde, y hoy estoy bien. Entonces quiere decir que puedo cambiarlo. Él también puede cambiar como perfil y nosotros ser así una pareja. Y esto empezó a ocurrir con frecuencia, porque percibía formas de manipulación, a veces de estar junto, de decir que solo él me amaba, que nadie iba a amarme como él me amaba, esto en la cuestión del noviazgo. Entonces así ya empecé a alejarme de muchas personas cercanas, amigas, para quedarme más con él, porque entendía que aquello era una situación de cuidado, que él me amaba. En una situación de esas, empecé a relacionarme con él y decidimos casarnos. Y cuando nos casamos, recuerdo que a los 2 meses de casados ya estábamos con mucha discusión, no conseguíamos conversar, y él empezó a no escucharme en mis quejas. Y recuerdo que estaba haciendo mucho frío y recuerdo que él tenía 3 hijas de la otra relación de la que había estado casado con esa muchacha y hacía mucho frío. Y por cuenta de que esa muchacha estaba relacionándose con otro muchacho, él no quería darles, suéter de frío, zapatillas que había comprado para las niñas, y fui a cuestionarlo, fui a hablar así. Mira, tienes que dejar que tu ex siga su vida y tienes que hacer esto por tus hijas. Y en eso él se puso en aquel momento, se puso con mucha rabia diciendo que no iba a escucharme, que sabía lo que estaba haciendo, y empecé a cuestionar. Esto era a las 2 de la mañana, en la sala de casa donde vivíamos. Él subió al sofá y dio un puñetazo en una lámpara fluorescente. Aquel pedazo de vidrio de una lámpara fluorescente cayó en mis ojos. Y como sabía hacer primeros auxilios, fui hasta la ducha, hice los primeros auxilios, saqué aquel pedazo. En ese momento él desapareció, fui al hospital, llegué allá, fui abordada por los médicos. Los médicos preguntaron qué había pasado, describí todo, que era por cuenta de una discusión, y dijeron, ¿quieres hacer denuncia? Dije, ¿no tienes a alguien para llamar? Pensé conmigo, pues me casé, ahora tengo que asumir el problema. No puedo, la responsabilidad es mía. Yo tengo que llevar este matrimonio pensando conmigo, cobrando, porque vengo de la relación que vine para casarme y ser para siempre matrimonio cristiano. Y en eso empeoró la situación, porque montamos un negocio juntos, yo era diseñadora de interiores. En la época abandoné mi profesión, porque entonces montamos una cafetería junto con el estacionamiento y empezamos a trabajar juntos en ese inicio de matrimonio, con todo eso junto. Entonces trabajábamos, hacíamos todo juntos todo el tiempo. Entonces no nos dábamos un tiempo en ningún momento. Con el tiempo, él nunca llegó a tocarme de golpear, pero rompía la casa entera toda vez que ocurría algo que yo no estuviera de acuerdo, que discrepara, que yo quería que me escuchara. Él empezaba a dar puñetazos en la ventana, tiraba las cosas al suelo, y yo decía así, yo dije, la próxima vez será mi cara.
y recuerdo una noche que él dio un puñetazo en una puerta que cortó su mano y me sacudió, que quedó mi blusa llena de sangre. Eran como las 2 de la mañana y tomé y salí de casa y llamaba a mi madre, decía, mira tu hija, que no sé qué. Y mi madre decía, si tienes que aguantar, ahora no puedes salir, te casaste, arréglate. Y yo decía así, Dios mío, ¿qué hice en mi vida? Y recuerdo que aquel día era de madrugada también en la calle. Y un señor, señorita, ¿estás bien? Me miró toda sangre encima, dije, estoy. Y esa sangre, dije, no es mía, no. Él tomó, conversó conmigo, me aconsejó. Y hoy es hasta mi amigo. Él dice así, tengo orgullo de verte por lo que te convertiste, que es Roberto. Y en eso, personas de fuera me fueron fortaleciendo en esos procesos y llegó un momento, dado que empecé a engordar mucho, empecé a sentir muchos dolores en la relación sexual, no conseguía sentir más placer y empecé a beber alcohol para conseguir tener sexo con mi marido, porque tenía que cumplir mi papel de esposa. Empecé a beber para el dolor, iba al médico, no sabía qué era, tomaba cortisona por lo menos 2 veces por semana, pasaba por el médico para tomar un remedio para el dolor y llegaba. Decía, sí, doctor, ¿cuándo va a parar ese dolor? Decía, para mí, no sé, estamos estudiando cuál es el origen, solo que no tienes nada, no tienes nada. Y fueron 1 año y 6 meses. Y llegué a pensar hasta en suicidio. En ese periodo, porque decía así, no voy a conseguir vivir con este dolor. Hasta que un día llegó un psiquiatra y me dijo así, como tu marido rechaza tus ideas, tu órgano sexual, rechaza el órgano sexual de él, entonces no tienes conexión con él, porque nuestro cuerpo habla y empecé a entender mi gastritis, obesidad, depresión, entre otras cosas. Después el periodo casados, toda la situación, no solo esa violencia psicológica que estaba sufriendo. Intenté hacer sexo con él varias veces, hasta que llegó un día que en esa cuenta de tomar alcohol, llegué a tomar creo que 1 botella de vino para conseguir tener relación sexual con él y no conseguí. Entonces dije, él quiso hacer sexo anal, amigo. Dije, así vamos a intentar, y él empezó a hacer el sexo anal, le dije que parara y aquel día no paró y continuó. Y aquel día que cometió la violación, porque empecé a llorar, él se quedó medio perdido, porque vio y pidió parar y quedó en aquella situación. No sé qué pasó por su cabeza en aquel momento. Juré para mí misma. Dije, nunca más él va a poner la mano en mí y pedí el divorcio de él. Por numerosas cuestiones de haber sufrido violencia sexual, la psicológica, esa física, que de cierta forma hacía, de querer romper las cosas. Y una de las otras cosas también que me perjudicó mucho fue violencia patrimonial, que en la época no estaba tipificada. En nada que pedía préstamos a mi nombre, porque estaba como gestor de la empresa, porque yo hacía atención al público, estudiaba, hacía facultad, hacía parte de la limpieza, y la parte de gerencia dejaba para él, mal sabía que me dejó en la época en 2012. Un agujero en el mercado de casi $180,000 de cosas que ensució mi nombre, y fui a levantar el nombre de él para ver si su nombre estaba sucio. En la época, su nombre estaba sucio con 6-7 mil y el mío en la época quedó con 180,000 y salió así como no buscó para pagarme, hizo así. Valentina, pero no dividió en el divorcio. Yo estaba tan desesperada para querer divorciarme, luego tan divorciada, tan queriendo, luego porque tenía una cafetería y fue a la cafetería, tomó todas las cosas de valor de la cafetería y limpió, dejó solo las carcasas, las cosas más difíciles de vender, y fui a la comisaría y dije, oficial, hizo esto. Pero está casado, puede. Dije, oficial, pero tenemos proceso de divorcio, no dividimos. No puedo hacer nada. Tiene que ser decidido. Él puede entrar allá y salir a la hora que quiera porque estás casada con él. En esa presión consiguió una abogada, hizo no tuvimos hijo, hizo un divorcio extrajudicial, que hizo así. Ella dijo así, ¿cómo tienen la empresa? Después, esa cuestión de la deuda, definen en la empresa. Pero aquí en el divorcio,
Pongan que no tienen deuda para que no tengan problema. Maldita, la hora que escuché eso, estaba tan desesperada para salir de aquella situación que dije, así está bien. ¿Dónde firmo que quería quedar libre de aquello? Dije, está bien, firmo, es esto, para hablar, después decidimos. Dije, ni había pensado porque no tenía noción de documento, no tenía noción de número, no tenía noción de contabilidad. Todo era él quien tomaba porque decía, así soy el hombre de la casa y me hago cargo. Dejé totalmente así en el timón de la vida, en el timón de las cuestiones económicas, financieras, empresariales. Todito en su mano. No tenía dominio ninguno. Cuando me vi en aquella situación que entonces fui a descubrir en el divorcio que fui a intentar pasar la deuda para él. Y era 1% solo de la empresa. Y yo era 99, lo que era una deuda de 180,000. Nada. Entré en una desesperación tan grande en aquel momento que dije, así pasó por un momento en mi vida. Dije, así, voy a ser una persona sin hogar. Y en aquel periodo, poquito tiempo, había hecho un seguro a mi nombre, que él era el único beneficiario, y me había dado una moto para andar. Y sabía que estaba con depresión, con crisis de pánico, que estaba con pensamientos suicidas. Hacía ya un tiempo que llegaba a hablar al médico, dije, así mira, en los lugares me veo muerta, me veo muriendo, me veo cayendo, me veo solo, eso, no veo otra cosa. Eran imágenes que venían a mi cabeza por cuenta de esa depresión. Y llegó. Cuando llegué, pedí el día que tomó, que fui para salir de casa mismo, llegó y dijo así, no hagas eso. Dije, ya decidí. O me quedo dentro de este matrimonio y salgo de aquí muerta, o voy a matarme, y empezó a surgir a hablar chismes morales, que siempre trabajé mucho. Mi vida es trabajo. En esa época estaba trabajando con un amigo mío, haciendo cuestiones de campaña electoral. Dijo que estaba teniendo sexo con ese muchacho, en la sede salió diciendo a todo el mundo que había hecho. Dije, gente, mi exmarido tiene casi 1,90 m. Un armario creen que iba a parar enfrente del establecimiento que estábamos trabajando, sabiendo que la mujer suya estaba teniendo sexo con otro. Allá dentro, no iba a hacer ningún mínimo de escándalo, nada, golpear, saltar aún más, para cuestiones de posicionamiento masculino. Recuerdo que tenía a Andrés, era ese mi amigo que trabajaba conmigo en la política. De a poquitos empezó así, hermano. Eres víctima de violencia de género. Eres violencia, venía así, dejaba una ley para mí, ¿sabes? A su manera para alegar que estaba sufriendo. Y en eso empecé a tomar medicamento. Tomaba Ribotril, Alprazolam. Y en eso fui engordando y engordando. Y llegaba, decía al psiquiatra, ¿cómo va a parar esto? Y para mí despertar era el peor momento del día. No tenía ganas de salir de mi cama, decía así, Dios mío, un día más, no quiero más vivir, no quiero más vivir. Era mi gana, era dormir todo tiempo cuando estaba casada, porque decía así, tío, no quiero más. Esto, no fue con esto, que soñé. Y creo que ese proceso de estar involucrada en otras actividades que estaban fuera de él, que es la facultad, me ayudó mucho en el reconocimiento de que estaba pasando por una violencia, y conseguí empoderarme al punto de llegar y pedir divorcio, porque si hubiera estado involucrada simplemente en una relación de trabajo con él, sin otros contactos con social, tal vez creo que no habría tenido éxito. Creo que habría quedado y habría tenido consecuencias. Creo que tal vez habría tenido una fatalidad ahí de cometer un suicidio o algo así. En mi divorcio conté con mi madrina que me ayudó. En ese periodo, mi padre me ayudó con la mudanza y con mi amigo Andrés. En el divorcio fue donde descubrí mis verdaderos amigos. Muchas personas no querían involucrarse. Quien pelea de marido-mujer no se mete cuchara, pero nadie quería ver mi dolor, nadie quería saber de mis problemas. Y la falta esa, así, gracias a Dios, tuve allí donde apoyarme, donde llorar, donde pasar por el proceso de duelo. Porque hay muchas mujeres que no tienen. No, porque así, gente, cuando una mujer decide divorciarse,
como yo decidí, necesita estar bien fortalecida en ese proceso, porque si no, vuelve donde estaba por cuenta de esa dependencia emocional. Entonces, así solo me conseguí sentir bien firme en aquella situación porque estaba con mi madrina. Y ella muchas veces compartía, conversaba y me fortalecía en aquello que decía así: mira, no olvides los momentos malos que pasaste, porque muchas veces nosotras, las mujeres, olvidamos los momentos malos que pasamos y solo recordamos unos momentos nostálgicos o los gustosos, que para mí en aquella relación era poquísimo. La balanza estaba muy desequilibrada. Entonces, mi red de apoyo, que fue mínima, fue esencial, primordial para conseguir establecerme. Entonces, así el apoyo dice mucho al respecto para conseguir que la mujer se restablezca. Amiga, es todo. Mira, un consejo que doy para una mujer que siente que no es ella misma, más. Porque cuando estamos en una relación tóxica, nos anulamos, dejamos de tener vida, dejamos de tener sueño, dejamos de tener esperanza, y que la mujer tiene que tener el amor propio, primero tiene que mirarse. Llega y dice así: necesito ser el ser más importante. No busques media naranja, eres una naranja entera. Y si estás sufriendo algún tipo de violencia, si sufrió algún tipo de violencia, busca a un profesional o a una amiga, fortalécete. Conversa con tu pareja, no tengas resultado de tu pareja, de esa convivencia, de esa construcción, de ese diálogo, porque puede ocurrir. Vas para etapa 2, busca a un profesional para fortalecerte. Mujer, tú puedes producir tu propio dinero, eres capaz de trabajar y conseguir superar esto. Muchas veces se lanzaron muchas palabras: que no eres capaz, que no lo lograrás. Eres capaz, tú lo logras. Yo, con mi historia de vida, pasé por un momento en que pensé ser una persona sin hogar, no tenía perspectiva ninguna, me veía fea todo y decía así. Y tuve que rescatarme ante todo eso, decir así: yo puedo, yo soy capaz.